Bueno, entonces vamos a hablar de dos temas el día de hoy. El primer tema son las malformaciones venosas. Y como tal, están viendo aquí la malformación venosa. Si ustedes ven, viene aquí una estructura venosa normal y una estructura venosa pues completamente tortuosa. Vamos a englobar, digo, son diferentes, vamos a hablar de malformaciones vasculares antes de entender esta parte de malformaciones venosas. Una malformación vascular es diferente a un tumor vascular. Ajá. Entonces, como tal, nosotros tenemos nuestras anomalías vasculares. Las anomalías vasculares ocurren por una alteración de vasos, ya sea antes del nacimiento que se formaron o después del nacimiento. Y esto es entre comillas porque hay algunos tumores vasculares que pueden ocurrir de forma congénita. Entonces, las anomalías vasculares las vamos a dividir en dos. Hay una clasificación que se llama la clasificación de Lisba, que divide a las malformaciones o anomalías vasculares, mejor dicho, en dos: malformaciones vasculares y tumores vasculares. Ya hemos dicho qué es un tumor. ¿Qué es un tumor para dermatología? ¿Cómo definimos tumor? Es un crecimiento normal de las células de Exacto, es un tu... crecimiento anormal y nosotros como lesión elemental lo definimos algo que prolifera y crece. Así lo hemos definido. Prolifera y crece. Está bien el crecimiento normal, pero la definición como lesión elemental es algo que prolifera y crece. ¿Ok? Y bueno, normalmente no guarda como tal estructuras. Entonces, es una malformación, por definición, no va a proliferar y crecer. El crecimiento es con respecto al crecimiento del paciente. Un tumor sí proliferará y crecerá. Entonces, en el momento del origen, este suele ser desde el antes del nacimiento ya se malformó y solo lo vamos a ver expresado en ese momento. Y después del nacimiento, los tumores ocurren después del nacimiento, aunque algunos se forman desde el nacimiento, que ya lo comenté. Entonces, este va a estar a su crecimiento, un tumor prolifera y crece, 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 crece rápido, 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 ¿sí? Esa es la característica. Diferenciado de la malformación, que el crecimiento es gradual y proporcional al crecimiento del niño. Si yo tomo una biopsia de piel, ¿cuál diferencia voy a ver? No hay un recambio del endotelio en las malformaciones porque eso ya nació así. Y en el tumor, si hay una proliferación y una hiperplasia del endotelio. Ujú. Entonces, las anomalías o malformaciones vasculares no tienen un ciclo de crecimiento y eso lo vamos a ver más en los hemangiomas ahorita que veamos la otra cara de la otra clase, ¿sí? Van a durar para siempre, a menos que haya una intervención médica o quirúrgica, etcétera, que hagan, pero como tal, no van a desaparecer. Eso lo diferencia de los hemangiomas, que la tendencia es que el hemangioma prolifera, llega a una etapa de meseta, involuciona y desaparece, ¿ok? Y su crecimiento es lento. ¿Con qué va de la mano este crecimiento? Pues puede ser secundario a traumatismos, a cambios en la presión de sangre, a procesos infecciosos, cambios hormonales, pueden estimular el crecimiento de esta lesión. Ajá. Entonces, la edad de aparición es desde el nacimiento. Yo aquí les puse un ejemplo, este es un trabajo que hicimos aquí en la raza con una residente, ahorita que se va a titular, de el momento donde deberíamos nosotros de encontrar, y realmente es al nacimiento, pero ¿qué encontramos nosotros que ocurre en la raza? Nos mandan a los pacientes, vean, emitimos un diagnóstico a los 7.9 años, ajá, tardísimo, y la mayoría de ellos los mandan con el diagnóstico de un hemangioma en lugar de una malformación. Entonces, desde ahí hay un gran error porque los hemangiomas tienen el momento de proliferación es al año, o sea, todo el primer año es cuando están creciendo.
A diferencia de las malformaciones que pueden o no verse al nacimiento, pero después se hacen evidentes, al menos un 50%. Y justo esto es lo que les estoy comentando. Vean este estudio en Canadá, el 53% de los pacientes se vieron con la malformación al nacimiento. Desde el nacimiento ya estaba visualmente la malformación. No es que no existiera, sí existía, pero se encontraba desde el nacimiento. Y otros a los 2 años, un poquito más. Vean este caso. En Estados Unidos también el 52% al primer año de edad, antes del primer año de edad, se notó la malformación. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que debemos de estar habituados y saber definir qué es una malformación a qué es un tumor vascular. Eh, las malformaciones se van a dividir de acuerdo al tipo de vena, pero más bien de acuerdo al tipo de vaso que esté afectado, sea una vena, sea una arteria, sea un capilar, sea linfático o la combinación de estos, ¿de acuerdo? Se dice que el más común son las malformaciones vasculares, pero si ustedes observan aquí, la gran mayoría de ellas, pues se han descrito que la mayoría son malformaciones venosas. En una literatura, 2014 está el 65% de los casos, pero este estudio es del 2024, es un estudio que hicieron en el INP, Instituto Nacional de Pediatría, y encontraron que no son tan comunes las venosas como dicen en otras poblaciones, que son más comunes las linfáticas, ¿de acuerdo? Eso como para empezar a tenerlo en mente, que acuérdense que en cada población puede ser distinto, eso es lo que ellos encontraron. Entonces ahora sí, ¿cómo voy a distinguir? Como tal, volviendo y aunque suene muy repetitivo, esto de la malformación, tenemos que entender esta parte que es como si se generara una marañita, ¿sí? Ya está mal formado el vaso. En lugar de estar la estructura así lineal, ahí se hizo una arañita, una marañita de vasos. En este caso puede ser venosa. Como ya les dije, puede ser de otro tipo de vasos o la combinación de estos vasos. Si yo lo toco, esta lesión la voy a sentir blanda. Como tal, se comprime y si yo la aprieto, la vacío, porque realmente de que está lleno de sangre. Entonces la vacío y otra vez se puede volver a llenar, ¿de acuerdo? Se agranda si está en momento de declive o si yo hago una maniobra de Valsalva. No tiene pulso esta, cuando es venosa. Cuando es arterial, sí hay pulso, ¿de acuerdo? Y bueno, el crecimiento es proporcional al crecimiento del paciente. A lo mejor no se ve en el año de edad, pero al pasar 2, 3 años, casi siempre cuando empiezan a caminar, a deambular los pacientes, es cuando se hacen evidentes, porque por gravedad, pues se puede ahí encharcar un poquito, o por gravedad cuesta más trabajo el retorno de sangre y se hacen más evidentes estas estructuras. Y no desaparecen, no involucionan como en los hemangiomas, ¿de acuerdo? Estos no van a desaparecer y van a seguir creciendo. Vean esto, el paciente nace con esto, seguramente esta malformación ya era evidente. En la coloración, vean, es azulada, que estamos hablando de venosa, puede ser de otros colores cuando hay combinación de ellas. Si se aprieta, esta se comprime, pues se puede vaciar, se incrementa cuando hay maniobras de Valsalva. Vean aquí cómo la malformación inicia desde acá, ¿sí? Y es más grande en zona de la mano. Ujú. Vean esta malformación venosa en lugar de cara, está en la zona distal de extremidades y realmente lo que estamos viendo es esto, de malformación venosa. Ujú. Estamos viendo aquí otras imágenes y pueden verse afectadas hasta zona de la lengua. Hay una clasificación, al menos de 2018, que sería la más actualizada. Costaba mucho trabajo poder clasificar bien estas malformaciones de años para atrás. Entonces se reunió en un grupo de trabajo y dijeron, bueno, vamos a tratar de ponerlas en orden y poder definir qué son, qué no son, a qué grupo pertenecen. Y seguramente con el tiempo irán redefiniendo esta clasificación. Dentro de las malformaciones venosas, vean, estas se subdividen en otro tipo de ellas. Para su nivel pregrado, no me interesa que ahorita ustedes se lo aprendan. Por ejemplo, el síndrome de Blue-Rayet-Lev, eso es más como para dermatología.
Creo que la parte clínica es lo que me interesa para ustedes y la parte donde podemos ver clasificación, tienen asociación con ciertos genes. Acuérdense que ya estamos pues en el estudio más molecular, el 10-2 y el PIK3CA, que este es asociado a síndromes de sobrecrecimiento. Ujú. Entonces, clínicamente, las malformaciones pueden ser están superficiales o pueden estar en estructuras más profundas. ¿Cómo lo podemos saber nosotros? Si vemos el color, cuando son más violáceas, son más superficiales, azulosas están en un nivel intermedio, profundas podemos verlas verdosas y a veces solo vemos el color de la piel, el aumento de volumen cuando están todavía más profundas. No se alcanza a ver el vaso, solo se ve la masa, ¿de acuerdo? Son masas estas. Localizadas, multicéntricas o difusas, esta sería otra variedad. ¿Dónde predominan? Y creo que la mayoría de ellas pueden estar en cabeza y cuello, pero también depende mucho del tipo de estudio. Nosotros, por ejemplo, aquí vimos dónde estaban más comunes en las extremidades, pero en un grupo, por ejemplo, aquí en Egipto, predominaron en cabeza y cuello. En este grupo, en Japón, predominaron en cabeza y cuello también. En extremos inferiores predominan en un grupo francés. A veces es también la población donde estudian la cantidad de pacientes que ingresaron al estudio. Sí, entonces todo esto puede modificar cierta epidemiología. ¿Qué es lo importante aquí? Hay algo que se llama secuestro vascular, congestión. Entonces es como que el secuestro de sangre, la cantidad de sangre que encuentre ahí. Ujú. Entonces se dice que este secuestro vascular, pues es más en las mañanas, o el momento de hacer actividad física y de acuerdo a la profundidad. Si la lesión está muy profunda, perdón, estoy acá. El secuestro vascular tiene más asociación con, les digo, como que se acumule más sangre, pero es mayor cuando son combinadas, o sea, cuando no solo viene venosa, sino cuando viene venosa y arterial, cuando no sé, venocapilar linfática, etcétera. O sea, cuando vienen más vasos es cuando ocurre mayor cantidad de secuestro vascular y eso nosotros también lo encontramos en nuestro estudio, ¿sí? Y por efecto de declive, por gravedad, pues sí suele ocurrir edema en las extremidades. Ujú. Ahora, un síntoma importante aquí es que, chicos, el dolor, eso a veces se pierde de vista el dolor y es algo que sí tenemos que tener muy en mente, porque acuérdense que el paciente está cargando más cantidad, allá hay está corriendo mayor cantidad de sangre y además la masa va creciendo de forma gradual, entonces puede generar dolor en el paciente. Esto es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Y está asociado si las lesiones son más profundas, si son mayores a de 10 centímetros de diámetro, el dolor es mayor cuando es en la mañana o cuando el paciente se encuentra en actividad física. Y algo también importante a tener en cuenta es la malformación puede deformar, ¿de acuerdo? Deformar la estructura, ¿sí? Entonces, al menos nosotros aquí en este estudio encontramos el 13% que se parece mucho a Estados Unidos de la deformación, pero en otros países, dependiendo la localización, pues es mayor cantidad la deformación que genera. ¿Qué se deben de llevar ustedes? Bueno, primero sospechar y el primer estudio que está a la mano de screening y el primer estudio de imagenología es el ultrasonido Doppler. Doppler color, el ultrasonido Doppler ve las venas cómo están funcionando y es un método inicial de elección para hacer el diagnóstico. En el caso de las malformaciones venosas, cuando vemos flebolitos, estamos pensando que es una malformación venosa y es la calcificación de pues un trombos que se van formando en esto, o sea, se quedan ahí, se trombolizan y se hace trombo, perdón, y se calcifica ese sitio, es patognomónico. Entonces, primero vean a nivel clínico, este es un caso, después estas se llaman las estructuras que están más como cavitadas, ajá, y hay que hacer una resonancia magnética para alcanzar a definir la dimensión y la afección de esta malformación.
Vean, este niño está el malformación venosa en el labio. Aquí está un flebolito, que está calcificado y es patognomónico de la enfermedad. Y vean toda la afección que tiene la malformación por medio de una resonancia magnética. ¿Por qué es importante y por qué? Digo, sí viene en su temario, obviamente esto, pero quise hacer el énfasis para que aprendan un poco a diferenciarlo. Vean lo que nosotros encontramos, el envío. Ahorita al menos hay que estar haciendo de forma constante pues capacitación y que ustedes como médicos de primer contacto estén muy familiarizados con la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué deben de estar familiarizados? Porque la mayoría de los pacientes, vean aquí, la mayoría, solamente el 26.1% de los pacientes que nos refirieron a la raza tenían el diagnóstico de malformación vascular. Dejen ustedes que hayan dicho venosa, arterial, linfática, lo que sea, solamente se sospechó en este porcentaje, es en un cuarto de los pacientes sospecharon correctamente malformación vascular. Ahora, pensar quién fue. A lo mejor fue un dermatólogo el que lo refirió y de forma correcta. Quizás las otras especialidades, incluyendo quirúrgicos, porque nos envían cirugía, pediatría, médico familiar, pues sospecharon desde un hemangioma que no lo es y que el manejo es completamente distinto, un tumor o otra lesión cutánea. Entonces deben de estar completamente familiarizados con tal. Nosotros aquí hicimos un análisis de concordancia, que digo, esto es más bien lo que se hizo en la tesis de la residente, donde vimos que pues realmente es nulo, ¿de acuerdo? O es muy bajo, no existe, es muy malo la concordancia que existe, menos 0.06 en el diagnóstico que envía el médico de referencia y el diagnóstico final que se hace ya con los estudios. Y por medio de la clínica sí podemos definir que se trata de una malformación. A lo mejor nos costará trabajo decir si es vena, arteria, viene linfa, vienen los tres, cuatro, etcétera, ¿sí? Eso ya sería con los estudios de imagenología y clínica también, hacer una clínica más profunda, pero de inicial deberíamos de decirlo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento? Miren, el primero es, y está escrito, yo veo la lesión y debería al menos de dejar unas prendas de compresión, medias de compresión o dependiendo la topografía, prendas de compresión, porque van a hacer, generar alivio del dolor, van a prevenir la formación de úlceras, la formación de trombos y retrasan la dilatación, que sigan creciendo y se sigan dilatando las venas y se deformen. Me gusta este cuadro porque vean, es del 2018 y dice, bueno, ya sospechaste que es una malformación venosa, entonces pues da el primer manejo como prendas de compresión, da si hay dolor, manejo antiinflamatorio. Mejora, pues sí, sí, pues solo lo vigilo, ahí es lo que sugieren y sí ver si es resecable o no. Pero no se habla de ningún manejo farmacológico, 2018. Y por esas fechas ya se empezaba a utilizar el tratamiento que es sirolimus o rapamocina, que ayuda a la reducción de la proliferación, bueno, de estas lesiones, ¿de acuerdo? El tratamiento de estas lesiones no debe quedar en sus manos, simplemente deben decir, saber que ustedes que existe esto y esto ya por un especialista se puede administrar el tratamiento y además hay otras opciones terapéuticas, escleroterapia, cirugía que pueden beneficiar al paciente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí estos dos estudios que se dio manejo con sirolimus y escleroterapia. Ujú. Y escleroterapia es como si yo inyectara unas sustancias y se obstruyera el, el- el vaso y de esta forma evitamos que se vuelva a llenar la malformación, ¿sí? Y pueden inyectarse diferentes tipos de agentes como los estamos aplicando. Muy bien, entonces terminamos de malformaciones venosas, digo, intenté como también generalizarlo hacia las otras, son diferentes, tienen diferente expresión clínica alguna de ellas, pero para que tengamos más o menos en mente. Ujú. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?